hemos puesto completo. La sanidad que Dios tiene para ti. Completo la sanidad que Dios tiene para ti. Y es un tema que es propicio hablarlo en este momento, que Dios va a utilizar en tu vida y en mi vida y en la vida de tus seres amados y queridos. Y en esta primera semana vamos a hablar de lo siguiente. Es el título de nuestra predicación el día de hoy: así en la tierra como en el cielo. Así la tierra como en el cielo. Y ¿sabes qué, iglesia? Lo que buscamos con esta serie no es emocionarnos, no es tener una idea más o menos qué es lo que quiere Dios para ti, para mí, en cuanto a nuestra sanidad y cómo enfrentar a la enfermedad. Queremos llenarnos de conocimiento. ¿Qué es lo que dice su palabra? ¿Cuál es su voluntad? ¿Y qué es lo que Dios tiene para ti y para mí como iglesia, como su cuerpo, como sus hijos? Y cómo saber responder cuando vienen esos ataques, cuando vienen esas situaciones, cuando vienen esos diagnósticos. Y sabes, muchas veces cuando tú y yo oramos, cuando pedimos a Dios por una situación como estas de enfermedad y no vemos resultados, muchas veces pensamos que es por falta de fe. Pero el día de hoy te expongo lo siguiente: no creo que sea por falta de fe, más bien es falta de conocimiento de lo que dice su palabra y lo que su palabra nos instruye. Y Jesús nos dice en Juan 13:34, nos dice lo siguiente: un mandato nuevo les doy, que se amen unos a los otros, que unos a los otros como yo los he amado, así también ámense unos a los otros. Y si tú y yo no aprendemos a caminar en este mandato que el Señor nos da, pues no tendremos la capacidad de obedecerle en el resto de las cosas que el Señor tiene para ti, para mí. En otras palabras, tenemos que entender, comprender cuál es el amor de Dios para nosotros, cómo Él nos ama y cuál es su voluntad. Y de la misma manera aprender que el corazón de Dios y todo lo que Dios tiene para ti y para mí vino a cumplirse en la persona de Cristo Jesús. En pocas palabras, ya no está escrito en la Biblia nada más, sino que Jesús vino y lo vivió, lo ejecutó, lo estableció. Así que es para ti y para mí, ahorita y ahora. Y nos fortalecerá. Y nos fortalecerá. Así que esta serie se ancla en lo que dice el Padre nuestro. Y leamos una porción. Mateo 6:9-10 nos dice: ustedes pues, fíjense, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y ese versículo nos abre o nos hace hacernos una pregunta. Y esta es la siguiente: ¿cómo es la voluntad de Dios en el cielo? ¿Cómo es que Dios gobierna y establece su reino en el cielo? Y sabes, vamos a aprender eso el día de hoy. ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer? ¿Y cómo nos enseña a pedir, a anclarnos, a aferrarnos a esa voluntad de Dios para que sea su voluntad hecha en nuestras vidas? Porque Dios anhela que tú y yo seamos hechos completos. Seamos hechos completos. Y sabes, la primera idea central que te quiero compartir el día de hoy es la siguiente: la voluntad del Padre se revela en Jesús. La voluntad del Padre se revela en Jesús. Y sabes, tú y yo no te podemos, o no debemos, o no necesitamos, más bien dicho, ponernos a adivinar cuál es la voluntad de Dios. Y esa la vemos en la vida, el ministerio de Jesús.
ahí vemos la voluntad del Padre. En Hechos 10:34 al 38 nos dice: entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación la que le teme y lo hace justicia, que dice le es acepto. Fíjense, este mensaje que envió el pueblo de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Wow. Entonces nos dice: ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea. Comenzó desde Galilea, después el bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien, sanando a todos. ¿Qué dice? A todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese fue el ministerio de Jesús: venir a la tierra y cumplir la voluntad, el corazón y el deseo del Padre, que todos fueran sanados, que todos fuéramos alcanzados y que todos experimentemos el amor de Dios. Así que hay dos verdades que tú y yo debemos de tomar de esto. Y una de ellas, la primera, es que Dios no hace acepción de personas. Dios no distingue entre uno y el otro. No me ama a mí menos de lo que te ama a ti. Nos ama por igual. Dios no escoge quién recibirá sanidad, quién sí, quién no, quién es digno de dones, de su perdón. No, Dios no hace esa diferencia con nosotros. Dios es bueno y Dios es Padre. Y ese amor de Padre se revela en nosotros. Y la otra verdad que debemos establecer de esto es que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Vino a cumplir ese pacto. Vino a que tú y yo fuéramos hechos completos. Esa distancia que había entre Dios y nosotros, Jesús no solamente vino a cumplir el pacto, vino a acercarnos al Señor. La venida de Cristo, lo que Cristo ha hecho en ti y en mí, es el Señor acercándose a nosotros. Es el Señor viniendo a sanarnos. Vino a estar en tu vida y en mi vida, a traer libertad. Entonces, esto lo que estaba haciendo Jesús no fue una manda que Dios le mandó a hacer, era su misión, era el corazón de Dios. Entonces, todo lo que él hacía, su ministerio, no era algo raro, no era algo fuera de lo común. Es el corazón de tu Padre y de mi Padre, que todos los días late, palpita por ti y por mí. Que su amor, sanidad y que la voluntad del Padre vino a cumplirse a través de lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí, a esta tierra, a este lugar. Y sabes, Jesús no solamente vino a predicar, Jesús vino a demostrar el reino de Dios con libertad, con restauración, restaurando la vista a aquellos que no podían ver, libertando a personas oprimidas y siendo esa respuesta a las oraciones, siendo esa respuesta. Y ahora tú y yo debemos de saber que el Señor vino, Jesús vino a salvarnos, vino a darnos favor, vino a darnos gracia, vino a que esa voluntad fuera cumplida, establecida en tu vida y en mi vida, porque ese es el corazón de Dios. Juan 10:10 nos dice lo siguiente:
Y esto es algo que tú y yo debemos de reflexionar, porque mucha gente, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de lo que Dios quiere para ti y para mí, piensan que es algo raro, piensan que hasta no es algo de Dios. Pero la palabra hace la siguiente distinción en Juan 10:10: el ladrón solo viene para matar, para robar, matar y destruir. Y dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para la que la tengan en abundancia. Abundancia. Entonces, esto, lo que estamos hablando, no es para un grupo selecto de cristianos, no es para alguien que cumple ciertos requisitos, es para ti y para mí. Es la voluntad del Padre siendo manifestada a través de Cristo Jesús. Esa es la voluntad del Padre para ti y para mí. Y sabes, Jesús aún lo declara de la siguiente manera. En Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Entonces, cuando tú y yo vemos a Jesús sanando, liberando, haciendo el bien, estamos viendo la voluntad del Padre cumplirse. Y esa voluntad sigue activa, fija y obrando el día de hoy. Y debemos entender eso primero, que la voluntad del Padre ya vino y ya fue establecida, hecha a través de la vida y del ministerio de Jesús. Y la segunda idea que te quiero compartir el día de hoy es la siguiente: la sanidad en la tierra se conecta con el cielo. La sanidad en la tierra se conecta con el cielo. Y si tú y yo regresamos otra vez al Padre Nuestro, nos vamos otra vez a Mateo 6 del 9 al 10, nos dice lo siguiente: ustedes pues oren, fíjense, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En el cielo. Piénsalo así. O bueno, te hago la siguiente pregunta: ¿en el cielo hay enfermedad? ¿En el cielo hay dolencias? ¿Qué hay en el cielo? Exactamente, vida eterna, libertad, sanidad. Hay el gobierno de Dios perfecto establecido ahí. Y aquí la palabra lo dice: que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces te hago la siguiente pregunta, porque a veces pensamos que esa voluntad no es para ti y para mí. ¿Por qué pensamos a veces que tú y yo recibimos enfermedades de parte de Dios? Que tú y yo estamos sufriendo penalidades o consecuencias, más bien dicho, por nuestras propias decisiones, por lo que Dios hizo o no hizo. Si su voluntad es perfecta en el cielo, si nuestra sanidad está conectada al gobierno del cielo, ¿por qué pensamos que no es para nosotros? ¿Por qué piensas que no es para ti? ¿Por qué nos excluimos de esta palabra? ¿Por qué? Su palabra lo dice. Su palabra lo dice. Y esto es algo tan real para ti y para mí. Jesús vino a manifestar esa sanidad, eso que ya fue dado en el cielo, aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y muchos tropezamos con una pregunta: ¿será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que yo sea sanado? ¿Será la voluntad de Dios que yo me cure de esto? ¿Será la voluntad de Dios incluso que yo esté pasando por la enfermedad
y por todo lo que yo estoy pasando? Muchas veces nos preguntamos eso. Muchas veces confundimos y pensamos que Dios quiere eso para ti y para mí. Pero Jesús nos enseña que el Padre tiene una sola voluntad y Jesús vino a revelarla. Por eso cuando alguien dice, Señor, ¿será tu voluntad? Debemos aprender lo siguiente. Y mira, yo te entiendo. Desde que empecé a caminar en mi proceso con mis ojos, yo le decía mucho a Dios, Señor, si es tu voluntad me puedes sanar. Señor, yo sé que si tú mueves tu mano, que si tú lo piensas, que si tú lo ordenas, tú eres el Señor de señores, tú cabalgas, Señor Dios, en la eternidad, tú comandas los ejércitos del cielo. Nada es imposible para ti, Señor. No importa lo que haya dicho el médico, no importa lo que diga el diagnóstico, no importa lo que diga la tomografía, la radiografía, no importa lo que diga el estudio, Señor. Pero Padre, si es tu voluntad, sáname. Si es tu voluntad, sáname, Señor. Yo sé, caemos en eso. Incluso nos identificamos con la enfermedad. Creemos que la voluntad de Dios es que nos casemos con ese diagnóstico porque hicimos algo malo. Yo sé, yo me decía, cuando la gente me decía, yo me identificaba, yo soy diabético, estoy perdiendo mis ojos, estoy quedándome ciego. Me identificaba así porque pensaba que era la voluntad de Dios que yo estuviera pasando por lo que estoy pasando ahorita. Pero esa no es la voluntad de Dios, que Dios aprovecha las situaciones y en el proceso, en ese caminar, en este tiempo, Dios hace la obra en ti y en mí. Dios aprovecha lo que el mundo quiere para destruirnos, para seguir estableciendo su gobierno y que la realidad del cielo venga y se presente en tu vida y en mi vida, porque Él anhela que seamos hechos completos. Pero tú y yo dudamos. Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor, si quieres puedes sanarme. Y en la Biblia Jesús nos habla de eso. Nos da un ejemplo de un hombre que no dudaba del poder. Yo no dudo del poder. ¿Tú dudas del poder de Dios? No, pero muchas veces dudamos de su voluntad. Si Dios quiere o no quiere. Y fíjate lo que nos dice en Mateo 8 del 1 al 4. Dice: cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se acercó y se arrodilló delante de él. Fíjense, le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Y fíjate cómo lo contesta Jesús. Jesús, extendiendo su mano, tocó al hombre y dijo: sí quiero. Sí quiero. Al instante el hombre quedó sano de lepra. Al instante quedó sano de lepra. Esto nos enseña algo tan importante. Dios no está jugando con nosotros. Dios no está jugando contigo y conmigo. Dios no le interesa estar jugando eso. Dios no es un Dios malo que nos está empujando y picando desde arriba para que te duela. Ándele, para que entienda, para que sepa. No, Dios no hace eso. Dios o Jesús no está diciendo: tal vez, quizá, tal vez te voy a sanar. No, Él está diciendo: sí quiero. Sí quiero. Y esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Sí quiero. Me place, es mi corazón. Y si Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre aquí a la tierra, ese es el corazón del Padre. Tu sanidad y mi sanidad. No tenemos que preguntarle al Señor. Entonces tú y yo, como iglesia, como individuos, debemos de cambiar la forma en la que oramos. De decirle: Señor, tal vez quieras sanarme.
cambiarlo y empezar a decir: Señor, si es tu voluntad, soy sano en el nombre de Jesús, porque es tu voluntad, porque lo has revelado a través de Jesús, porque mi sanidad está conectada al cielo. Y el último punto que te quiero hablar el día de hoy es el siguiente: la sanidad es parte completa. La sanidad es parte del paquete completo de la salvación. Hay creyentes que abrazan esto fácilmente. He visto personas recién convertidas que son sanadas en ese momento. Pero habemos muchos otros que batallamos con eso. Nos excluimos. Pensamos que nuestras oraciones no están llegando a Él, a su corazón, que no nos ama lo suficiente. Y la sanidad tuya y mía es parte de la voluntad de Dios, parte del paquete completo que es la salvación. ¿Sabes? Dios puede tardarse a veces. Y algo que yo he aprendido en mi caminar, en el proceso en el que yo estoy pasando, es que tal vez mis ojos ahorita no ven la sanidad, pero mi alma la está viendo. Dios sabe, y puedo testificar que Él ha sanado mi alma de tantas cosas, que Él sigue trabajando en mí. Y he tenido que venir a la realización, el aceptar que Él me ama tal cual soy, que tu pasado, mi pasado no importan, que Él te ama y que la sanidad, su amor, los beneficios que trae el ser hijo o hija de Dios son para ti, aquí y ahora. Ese es el corazón de tu Padre y de mi Padre el día de hoy. ¿Sabes? Dios va a obrar en esa necesidad que tú tienes. Y el día de hoy te quiero platicar algo. Quiero dar testimonio de algo. Yo sé lo que se siente ir al médico y recibir malas noticias. Yo sé lo que se siente ir y que te diga el médico: aún no. Todavía sigues luchando, todavía sigues peleando, todavía no estás ahí. Y si bien es cierto que al día de hoy yo todavía no veo como quisiera ver, pero sé que Dios está obrando en mí. El lunes de esta semana que acaba de pasar, acudimos al médico, mi esposa y yo, a mi revisión con mi retinólogo. Y estaba yo tan nervioso, no quería saber nada, no quería que me dijera. En ocasiones pasadas he recibido malas noticias: estás desarrollando glaucoma en el ojo, tienes la mitad de la retina desprendida. Entonces iba con mucho temor, mucho temor. Y me siento a la silla, el doctor me examina y me vuelve a examinar, y otra vez, y me mete un lente aquí en el ojo y vuelve a observar, y se hace para atrás en su silla. Y respiré profundo, aguanté la respiración. Y ahí viene, me va a decir algo. Y me dice de mi ojo izquierdo, el que me operaron 2 veces, me dice: ya estás mejor, tu ojo está mejorando.
Tu ojo está mejorando. Y de mi otro ojo me dice, está estable, no necesitamos operar. Dios obra, Dios sigue obrando. Dios quiere obrar en tu necesidad. La sanidad tal vez no la vamos a ver como quisiéramos, pero la sanidad aún es progresiva. La sanidad Dios la puede traer a través de los médicos, a través de un tratamiento, porque tu Dios, mi Dios, es más grande que cualquier diagnóstico, porque el tratamiento no es lo que nos alivia, es la mano de tu Dios, es su voluntad. Y mientras tú y yo entendamos y caminemos en esa voluntad que es su voluntad, que seamos hechos completos, que así como en el cielo Él gobierna en el absoluto, así quiere hacerlo en tu vida, en tu situación, en tu diagnóstico. Él reinará, Él se mostrará y la gloria y la honra serán para Él. Pero es de ti y de mí entender esto y caminar en ello. ¿Cómo tú y yo debemos reaccionar cuando llegan malas noticias? No aceptes las malas noticias, recházalas. ¿Por qué? Porque la enfermedad no viene del Padre, no viene de Dios, no es para ti. No te cases con ella, no te identifiques, no te pongas con nombre y apellido de enfermedad. Eres sano en el nombre de Jesús. La sanidad es para ti, el amor del Padre es para ti. La voluntad de Dios se hará en tu vida. El gobierno del cielo está establecido en tu vida. Dios te ama. Además de todo eso, aférrate a la palabra de Dios. Aférrate a lo que dice Él. Aférrate a lo que su voluntad es. La palabra es viva, eficaz, eficiente, más filosa y poderosa que cualquier arma y espada. Puede venir el enemigo con balas, con temor, con diagnósticos, pero la palabra de Dios jamás regresa vacía. La palabra de Dios es poderosa. Así que el día de hoy siento de Dios decirte lo siguiente: hay alguien aquí atravesando por una enfermedad. Tal vez no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano en el nombre de Jesús. No sé quién sea, estás aquí o estás escuchando a través en línea. Sé sano en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar el testimonio. Lo sé y lo declaro en el nombre de Jesús. Y tercer punto que te quiero decir hoy antes de terminar es: ora con autoridad y con paz. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Vamos a orar.